Lo último que sentí fue el tacón de mi mejor amiga clavándose en mi pecho. Me ahogaba, viéndola robarme la vida. Pero cuando abrí los ojos, el calendario marcaba 4 de mayo de 2021, el día de los contratos matrimoniales. Esta vez, la dejaría morder el anzuelo. Las pesadas puertas de roble del bufete del señor Montero olían exactamente como las recordaba. Caoba pulida, papel viejo y el leve aroma amargo del café solo. Me senté en la silla de cuero de respaldo alto, mirando mis manos en blanco. No tenían cicatrices. El temblor que había atormentado mi mano izquierda los últimos 3 años de mi vida anterior había desaparecido por completo. Clavé las uñas en mis palmas, solo para sentir el agudo pinchazo de la realidad. Estaba viva. Tenía 22 años otra vez. Al otro lado de la sala estaba Valeria, mi mejor amiga de la infancia, la mujer que en otra vida se paró sobre mi cuerpo paralizado en una habitación de hospital estéril. Confesó haber envenenado mi té diario, y se rió mientras el monitor marcaba una línea plana. A su lado estaba mi madre, Elena, retorciéndose las manos con nerviosa anticipación. Estábamos todas aquí para la lectura del testamento de mi difunto abuelo, Arturo Herrera. El abuelo era un multimillonario notoriamente excéntrico. Creía en las tradiciones del viejo mundo, específicamente en los matrimonios concertados. Había asegurado 2 contratos matrimoniales vinculantes para las mujeres de su vida que consideraba su legado. Yo, su única nieta biológica, y Valeria, la hija huérfana de su confidente más cercano, a quien había criado junto a mí. Según los últimos deseos del señor Herrera, recitó el señor Montero, ajustándose las gafas. Se han finalizado 2 contratos matrimoniales. El primero es con la estimada familia Montemayor, específicamente con su hijo mayor, Nicolás. El segundo es con la familia Rivas, específicamente con su heredero, Damián. En mi vida pasada, no había dudado. La elección era enteramente mía. Un privilegio que el abuelo escribió explícitamente en el documento. Había elegido a Nicolás Montemayor. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Nicolás era el chico de oro de la élite de Madrid. Tenía una sonrisa increíblemente blanca, un título de la Complutense, y el tipo de encanto carismático que lo convertía en el favorito de todas las revistas de sociedad. Damián Rivas, por otro lado, era el heredero maldito. Había estado involucrado en un horrible accidente de coche un año antes. Lo dejó en silla de ruedas, con graves cicatrices y completamente aislado en la lúgubre finca de su familia en la sierra. Se rumoreaba que su mente se había quebrado, que era violento y que su familia solo esperaba que falleciera en silencio. Así que yo había elegido a Nicolás. Valeria había llorado en silencio, interpretando el papel de mártir trágica mientras firmaba su vida al maldito Rivas. Pero ahora sabía la verdad que me había costado todo. Nicolás Montemayor era un monstruo a puerta cerrada. Su encanto dorado se disolvía en una crueldad sádica. Su familia se estaba ahogando en secreto en deudas inimaginables, y había usado mi herencia para mantener a flote su barco que se hundía, manteniéndome encerrada y fuertemente sedada cuando intenté irme. Mientras tanto, el maldito Damián Rivas se había recuperado. Con Valeria a su lado, interpretando a la esposa abnegada, Damián había lanzado desde su silla de ruedas una startup de inteligencia artificial que revolucionó todo el mercado global. En 3 años, Damián era el hombre más rico del país. Trataba a Valeria como a una auténtica reina, colmándola con los tesoros del mundo. Valeria me había odiado toda su vida, movida por la envidia. Cuando se dio cuenta de que intentaba escapar de Nicolás, no me ayudó. Orquestó mi muerte para asegurarse de que nunca pudiera pedirle un préstamo a su marido multimillonario. Sofía, dijo suavemente el señor Montero, sacándome de mis oscuros recuerdos. Tu abuelo te concedió la primera elección. ¿Qué contrato aceptarás? Antes de que pudiera abrir la boca, Valeria se arrojó de su silla. Cayó de rodillas justo frente al enorme escritorio del señor Montero, con lágrimas corriendo por su impecable rostro de porcelana. Señor Montero, Sofía, por favor, sollozó Valeria. Su voz temblaba con una perfecta desesperación teatral.
Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero Nicolás y yo estamos enamorados. Hemos estado viéndonos en secreto. Sé que Sofía tiene derecho al apellido Montemayor, pero me mataría ver al hombre que amo casarse con mi mejor amiga. Por favor, Sofía, te lo ruego, déjame tener a Nicolás. No tomaré nada más de la herencia. Solo déjame tenerlo a él. Mi madre jadeó, llevándose una mano a las perlas. Valeria, ¿has perdido la cabeza? ¡Qué falta de respeto a la memoria de Arturo! Miré a Valeria. Las lágrimas falsas, el labio tembloroso, la calculada desesperación en sus ojos. Se creía muy brillante. Claramente había investigado por su cuenta en esta línea de tiempo. Sedució a Nicolás en secreto, y ahora estaba haciendo una jugada pública desesperada para robar el contrato dorado antes de que pudiera reclamarlo. Pensaba que me estaba condenando a la bestia maldita del norte. Tuve que reprimir la risa caótica e histérica que burbujeaba en mi garganta. Dejé que unos segundos de silencio agónico se extendieran por la sala. Forcé mis ojos a llenarse de lágrimas. Hice temblar mi labio inferior. La miré con la máxima traición. Valeria, susurré, mi voz quebrándose perfectamente. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tú y Nicolás? 6 meses, mintió, llorando más fuerte. Lo siento mucho, Sofía. No quería hacerte daño, pero el amor verdadero no se puede negar. Me levanté lentamente, colocando una mano temblorosa en el hombro de mi madre, para evitar que le gritara a Valeria. Miré los 2 contratos sobre el escritorio. El papel blanco y nítido, los sellos dorados. Si lo amas tanto, dije, con la voz apenas un susurro, goteando una devastación perfectamente fingida, entonces no me interpondré en vuestro camino. Nunca podría casarme con un hombre cuyo corazón pertenece a mi hermana en todo menos en el nombre. Me giré hacia el abogado, secándome una lágrima falsa. Señor Montero, dele a Valeria el contrato Montemayor. Yo me casaré con Damián Rivas. La cabeza de Valeria se levantó de golpe. A través de sus lágrimas, por una fracción de segundo, vi la sonrisa triunfante y venenosa en sus labios. Tonta, parecían decir sus ojos, acabas de arruinar tu vida. No, Valeria, pensé, cogiendo la pesada pluma de oro, acabo de entregarte tu propia orden de ejecución. Firmé mi nombre en la línea de puntos del contrato Rivas, sellando mi destino con el heredero maldito. La trampa estaba puesta. La temporada social de Madrid estuvo completamente dominada por el escándalo del testamento Herrera. Valeria explotó la narrativa al máximo. Para la prensa, era la heroína romántica que había luchado valientemente por el amor verdadero, asegurándose al apuesto Nicolás Montemayor. A mí me pintaron como la mejor amiga trágica y olvidada, relegada a las sombras y enviada a la monstruosa finca de los Rivas. Su boda fue un espectáculo de extravagancia nauseabunda. Valeria caminó por el pasillo de la Catedral de la Almudena con un vestido de encaje francés, a medida que costaba más de lo que la mayoría gana en una década. 500 invitados, torres de champán y una cobertura mediática interminable. Nicolás esperaba en el altar, pareciendo un príncipe de cuento de hadas. Desde mi asiento en la segunda fila, los vi intercambiar votos. Valeria me miró justo antes de que se besaran. Sus ojos se clavaron en los míos con una inconfundible mirada de victoria absoluta. Yo solo sonreí cálidamente y tomé un sorbo de mi agua con gas. Disfruta el champán, Valeria. Sabía a ciencia cierta que los Montemayor habían pedido un préstamo ilícito de alto interés a un sindicato muy peligroso solo para pagar esas orquídeas blancas importadas. Mi propia boda, una semana después, no podría haber sido más diferente. No hubo prensa, no hubo orquídeas. La finca de los Rivas, enclavada en las boscosas montañas de la sierra, parecía más una fortaleza gótica que un hogar. Llovía intensamente cuando mi coche llegó a las puertas de hierro. Llevaba un sencillo y elegante vestido de seda, con una sola rosa blanca. Solo mi madre estaba allí, sollozando en silencio en un pañuelo. Estaba convencida de que dejaba a su única hija en manos de los lobos. La ceremonia tuvo lugar en la enorme y oscura biblioteca de la finca. El patriarca de los Rivas ni siquiera estaba presente. La única persona que me esperaba al final del pasillo era un juez local,
y un hombre en una silla de ruedas motorizada de alta tecnología, envuelto en las sombras de una imponente estantería. Damián Rivas. Mientras caminaba hacia él, la luz parpadeante de las velas captó sus rasgos. Era increíblemente apuesto, con una mandíbula fuerte y penetrantes ojos azul hielo que seguían cada uno de mis movimientos, como un halcón observando a su presa. El lado izquierdo de su rostro tenía una cicatriz pálida y dentada que iba desde la sien hasta la mandíbula. Un brutal recuerdo del accidente que le destrozó la columna. Su postura era rígida, defensiva. Emanaba una hostilidad oscura y sofocante que habría aterrorizado a cualquier mujer normal, pero yo ya no era una mujer normal. Era un fantasma que había regresado de la tumba. «Todavía puedes irte», dijo Damián. Su voz era un barítono bajo y grave, que me provocó un extraño escalofrío. No era una amenaza, era un desafío. No necesito una niñera, y ciertamente no necesito una mártir. El dinero de los Herrera no vale la pena para encadenarte a un cadáver. Me detuve frente a él, mirando esos ojos helados y defensivos. En mi vida pasada, Valeria le había representado el papel de víctima aterrorizada y sumisa. Usó su culpa en su contra para extraer riqueza una vez que su empresa despegó. Yo no iba a jugar a esos juegos. No vine aquí para ser una mártir, señor Rivas, dije. Mi voz era firme, completamente desprovista de la piedad que él obviamente esperaba. Vine aquí para ser una socia. Ahora, ¿quiere firmar este certificado de matrimonio o dejamos que el juez se quede de pie incómodamente en medio de la corriente toda la tarde? Por un segundo, la sorpresa absoluta parpadeó en su rostro. Luego, la comisura de su boca se curvó hacia arriba en algo parecido a una sonrisa. Tomó el bolígrafo y firmó. Mi primera semana en la finca fue una clase magistral de observación silenciosa. El personal trataba a Damián como una pieza de cristal frágil que ya estaba rota. Pero el mayor problema era el doctor Ferrer. En mi vida pasada, la parálisis de Damián no se debió solo al trauma del accidente. Se vio gravemente agravada por una infección espinal mal diagnosticada que no se trató durante meses. Le dejó un dolor agónico y debilitante que alimentó su reputación de bestia furiosa y violenta. El doctor Ferrer, un hombre en la nómina de la familia Rivas, era o un incompetente o deliberadamente negligente. Sabía exactamente lo que le pasaba a Damián y sabía cómo solucionarlo. En mi cuarta noche en la casa, oí un estruendo en el ala de Damián. Corrí por el pasillo tenuemente iluminado y abrí sus pesadas puertas de roble. Damián estaba en el suelo, respirando con dificultad, rodeado de los cristales rotos de una jarra de agua. Su rostro estaba pálido, brillante de sudor. Su mandíbula apretada en absoluta agonía. El doctor Ferrer estaba a unos metros, suspirando mientras preparaba una jeringuilla. Está teniendo otro de sus episodios, señora Rivas. Los dolores fantasma. Voy a administrarle un sedante fuerte. Baje esa aguja. Espeté, entrando en la habitación. El doctor Ferrer parpadeó, mirándome con indulgencia condescendiente. Señora Rivas, por favor, soy su médico de cabecera. Necesita dormir. No necesita un sedante. Necesita una resonancia magnética con contraste en sus vértebras, Li4 y Li5, buscando específicamente un absceso epidural, dije, pasando junto al atónito médico y arrodillándome en el suelo junto a Damián. No me aparté de la mirada furiosa y humillada que Damián me lanzó. Simplemente extendí la mano y la apoyé firmemente en su hombro, anclándolo. ¿Cómo es posible que conozca terminología médica?, tartamudeó el doctor Ferrer. Su rostro se tornó de un feo tono rojo. Sé que los sedantes que le ha estado inyectando están suprimiendo su sistema inmunológico y no hacen nada por la inflamación localizada en su columna lumbar, dije fríamente, mirando al doctor. Está despedido, doctor Ferrer. Haga las maletas. Si no está fuera de esta propiedad en una hora, haré que la seguridad de la finca lo arrastre montaña abajo. Usted no tiene la autoridad, farfulló Ferrer. Ella es mi esposa, gruñó Damián desde el suelo. Su voz sonaba tensa por el dolor, pero cargada de un acero absoluto. Sus ojos helados se clavaron en el doctor. Fuera. Cuando la puerta se cerró de golpe,
El silencio descendió sobre la habitación. Cogí una toalla de una silla cercana y sequé suavemente el sudor de la frente de Damián. Esta vez no se apartó. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó, con voz áspera. «Porque necesito a mi marido lúcido, Damián», dije suavemente, mirándole directamente a los ojos. «No sedado». Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en las Maldivas, la luna de miel de ensueño de Valeria comenzaba a resquebrajarse. Mi teléfono vibró en mi bolsillo con un mensaje de un conocido común. La tarjeta de crédito platino de Nicolás acababa de ser rechazada en el resort. La fachada de los Montemayor ya se estaba desmoronando, y el verdadero juego ni siquiera había comenzado. La mañana después de la dramática expulsión del doctor Ferrer, traje al doctor Benjamín Vargas, un brillante neurólogo independiente del Hospital Clínico San Carlos, que no debía lealtad a las tóxicas políticas internas de la familia Rivas. Tal como había predicho, la resonancia magnética reveló un grave absceso epidural localizado que presionaba sin descanso la médula espinal inferior de Damián. No solo estaba frenando su recuperación, estaba envenenando su sistema nervioso y llevándolo al borde de la locura, con una agonía inmanejable. En 48 horas, Damián estaba en una mesa de operaciones. Cuando despertó, la sofocante neblina de dolor que había definido su existencia durante un año había desaparecido. Por primera vez, me miró, no con la hostilidad de un animal atrapado, sino con la aguda y calculadora curiosidad de un depredador que de repente se daba cuenta de que tenía a un igual en la habitación. Su recuperación fue agotadora, pero Damián poseía una fuerza de voluntad que rozaba lo aterrador. Transformé la lúgubre finca en un centro de rehabilitación de última generación. Mientras él soportaba horas de agonizante fisioterapia para reconstruir sus músculos atrofiados, comenzamos nuestro verdadero trabajo. En mi vida anterior, Damián había lanzado una firma de inteligencia artificial llamada Cipher Logic. Revolucionó por completo los algoritmos de modelado predictivo del sector financiero. La había construido solo, aislado y amargado. Esta vez no tuvo que hacerlo. Me convertí en su confidente, su editora y su más feroz defensora. Usé los fragmentos que recordaba de mi vida pasada para alejarlo de los capitalistas de riesgo depredadores, específicamente de un tiburón notorio llamado Simón Carmona, que previamente le había robado una gran parte de su capital inicial. Cuando Carmona llegó a la finca con una sonrisa condescendiente y un contrato terrible, fui yo quien sistemáticamente destrozó su propuesta en nuestra biblioteca, exponiendo sus cláusulas ocultas. Damián me observó desmantelar meticulosamente al experimentado inversor. Sus ojos azul hielo brillaban con algo que se parecía peligrosamente a la adoración absoluta. Lanzamos Cipher Logic a finales de septiembre. Sin los inversores parásitos y con la mente de Damián completamente libre de sedantes, la empresa no solo revolucionó el mercado, lo aniquiló. En 12 semanas, nuestro algoritmo patentado fue licenciado por todos los grandes bancos del IBEX 35. La finca Rivas, antes una tumba sombría, se convirtió en el vibrante epicentro del mundo tecnológico. Mientras tanto, al otro lado de la provincia, la fachada dorada de la familia Montemayor se desmoronaba violentamente. Seguí de cerca a Valeria a través de los cotilleos de la alta sociedad y de discretos investigadores privados. La luna de miel en las Maldivas había terminado abruptamente cuando una empresa de alquiler de yates de lujo amenazó con arrestar a Nicolás por fraude electrónico por un cheque sin fondos. Al regresar a Madrid, la realidad de las finanzas de los Montemayor golpeó a Valeria como un tren de mercancías. La familia de Nicolás no solo estaba en la ruina. Debían millones a una despiadada firma de capital privado conocida por su agresiva liquidación de activos, para mantener su lujoso estilo de vida. Nicolás comenzó a liquidar los bienes heredados de Valeria, exactamente como me había hecho a mí en el pasado. Pero Valeria no era como yo. Cuando yo intenté escapar, lo hice en silencio, planeando metódicamente mi salida antes de que ella me traicionara. Valeria
Sin embargo, era vanidosa y desesperada por la validación pública. Cuando Nicolás le ordenó vender sus joyas de boda para cubrir una llamada de margen, montó un enorme berrinche público en un club de campo de élite. Los rumores sobre el temperamento vicioso de Nicolás y su fuerte dependencia del Bourbon caro comenzaron a circular en los tabloides. Su vida de cuento de hadas perfecta se estaba convirtiendo en una prisión pública. La verdadera colisión de nuestros dos mundos ocurrió en el baile anual de beneficencia de invierno en diciembre. Era la cumbre absoluta de la alta sociedad de Madrid. Cuando las enormes puertas doradas del salón de baile se abrieron, un silencio se apoderó de los 1000 invitados de élite. Los flashes de la prensa brillaron cegadoramente. Pisé la alfombra roja con un vestido de terciopelo verde esmeralda a medida que se ajustaba a cada curva, adornada con auténticos diamantes vintage de la familia Rivas. Pero todos los ojos estaban puestos en el hombre a mi lado. Damián no usó su silla de ruedas. Apoyándose pesadamente en un elegante bastón de fibra de carbono negro, su postura era imposiblemente recta. Dominaba la sala con una autoridad magnética y aterradora. La cicatriz, dentada en su rostro, ya no lo hacía parecer una bestia. Lo hacía parecer un conquistador que había ido al infierno y había regresado llevando la corona. Descendimos la gran escalera. El mar de multimillonarios y socialités se apartó instintivamente para el nuevo rey del IBEX 35. Y justo al pie de la escalera, aferrando desesperadamente una copa de champán barato, estaba Valeria. Parecía completamente vacía. Su vestido, aunque de diseñador, era claramente de hace 2 temporadas. Un pecado fatal en nuestro círculo. Su piel de porcelana estaba completamente enmascarada por un maquillaje espeso y pastoso. Ocultaba mal las ojeras bajo sus ojos y un leve moretón amarillento en su muñeca izquierda. A su lado, Nicolás parecía hinchado. Su encanto de chico de oro reemplazado por la paranoia nerviosa y sudorosa de un hombre que esquiva a los cobradores de deudas. Valeria miró el bastón de Damián, luego el enorme diamante que descansaba en mi clavícula. Sus ojos, completamente desprovistos de su antiguo brillo triunfante, se abrieron con un horror puro e inalterado. Finalmente, se dio cuenta de la magnitud de su colosal error. «Sofía», susurró Valeria, con la voz quebrada mientras nos acercábamos. Intentó esbozar una falsa sonrisa fraternal, pero su labio temblaba violentamente. «Estás absolutamente deslumbrante. Y Damián, estás caminando. Los milagros suceden cuando eliminas el peso muerto de tu vida, Valeria», dije. Mi voz era suave como la seda, pero llevaba una cuchilla lo suficientemente afilada como para cortar hueso. Dejé que mi mirada se deslizara lentamente hacia su muñeca magullada y luego de vuelta a sus ojos de pánico. Aunque parece que algunas personas eligen activamente cargar con el peso muerto ellas mismas. Nicolás se enfadó, dando un paso adelante con el ceño fruncido, agresivo y borracho. «Cuida tu tono, Sofía. Puede que tengas algo de dinero nuevo de la tecnología, pero el nombre Montemayor todavía exige respeto». Damián cambió el agarre de su bastón. No levantó la voz, pero la repentina y gélida caída de su tono hizo que los invitados cercanos retrocedieran físicamente. «Lo único que tu nombre exige, Nicolás, es una declaración de quiebra. Si alguna vez vuelves a hablarle a mi esposa en ese tono, me aseguraré personalmente de que los activos restantes de tu familia no cubran ni el costo de tu caja de cartón. Apártate». Humillado, el rostro de Nicolás se tornó de un feo púrpura moteado. Agarró a Valeria por su muñeca magullada, ignorando su agudo jadeo de dolor, y la arrastró hacia el guardarropa. La vi mirar hacia atrás, por encima de su hombro. Sus ojos estaban completamente llenos de lágrimas suplicantes y desesperadas. Simplemente levanté mi copa de agua con gas y le ofrecí una sonrisa cálida y cómplice. La trampa se había cerrado firmemente. Para febrero, la situación financiera de la familia Montemayor pasó de desastrosa a apocalíptica. La firma de capital privado a la que debían dinero se preparaba para embargar su histórica casa en Madrid, sus coches e incluso las joyas de la familia de Beatriz Montemayor.
Los arrebatos públicos de Nicolás habían alejado a todos los aliados que les quedaban. Fue durante una fuerte ventisca, un martes por la noche, que Valeria finalmente hizo su jugada desesperada y patética. Damián trabajaba hasta tarde en su estudio de la planta baja. Revisaba los contratos finales para una masiva expansión europea. Yo estaba arriba en la suite principal, revisando las grabaciones de seguridad en mi tablet, algo que hacía a menudo cuando el mal tiempo desactivaba los sensores de movimiento exteriores. Fue entonces cuando vi un taxi solitario, luchando contra la nieve por nuestro camino de montaña privado. Observé en la pantalla cómo Valeria prácticamente se caía del taxi, empapada hasta los huesos con un fino abrigo de diseñador. Sollozaba histéricamente mientras golpeaba las pesadas aldabas de hierro de la puerta principal de la finca. El personal, instruido específicamente por mí para este escenario exacto, la dejó y la dirigió inmediatamente hacia el estudio de Damián. No bajé corriendo. Me serví una taza de té Earl Grey, tomándome mi tiempo para saborear el aroma. Dejé que cavara su propia tumba. Abajo, en el estudio, las pesadas puertas de roble se abrieron. Damián ni siquiera levantó la vista de sus monitores cuando Valeria se arrojó a la habitación. «Damián, por favor, tienes que ayudarme», gritó Valeria, lanzándose a la actuación de su vida. Se desplomó contra su escritorio de caoba, temblando. Se posicionó perfectamente para que su abrigo húmedo se deslizara por un hombro. «Nicolás es un monstruo. Me pega, Damián. Está vaciando mis cuentas. Está destruyendo mi life. No tengo a dónde ir». Damián finalmente dejó de teclear. Se reclinó en su silla de cuero, clavándole una mirada tan fría que podría haber congelado la ventisca de fuera. ¿Y por qué exactamente ha eludido la seguridad de la finca para traerme este problema doméstico, señora Montemayor? Porque Sofía no me ayudará, sollozó Valeria, extendiendo la mano para agarrar el borde de su escritorio. Me odia, Damián. Siempre lo ha hecho. Manipuló la lectura del testamento. Sabía que Nicolás estaba muy endeudado y me lo endosó para poder robar tu fortuna. Te está usando, Damián. No te ama. Yo puedo ser mucho mejor para ti. Entiendo lo que significa estar atrapado. Se inclinó, su voz bajando a un susurro desesperado y seductor. Cometí un error. Pero tú y yo podemos arreglarlo. Solo dame un préstamo para divorciarme de él. Haré lo que quieras. Lo que sea. Un pesado silencio llenó el estudio. El único sonido era el aullido del viento contra los cristales. Esa es una narrativa muy convincente, Valeria. Mi voz resonó desde el umbral. Valeria gritó, girándose para verme apoyada casualmente contra el marco de la puerta, bebiendo mi té. El color desapareció por completo de su rostro. La dejó pareciendo un fantasma aterrorizado. Entré en la habitación, dejando mi taza de té en una mesa auxiliar. Me moví para pararme directamente detrás de la silla de Damián, apoyando mis manos en sus anchos hombros. Él inmediatamente levantó la mano, cubriendo mi mano izquierda con sus dedos cálidos y fuertes. Su pulgar acarició suavemente mi anillo de bodas. La intimidad casual e inquebrantable del gesto hizo que Valeria visiblemente sintiera náuseas. «El problema con tu narrativa», continué, mi voz completamente desprovista de ira, irradiando solo una calma absoluta y aterradora. «Es que subestimas a mi marido, y me subestimas gravemente a mí». Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué un grueso sobrelegal. Lo arrojé sobre el escritorio, justo sobre las manos temblorosas de Valeria. «Ábrelo», ordené. Las manos de Valeria temblaban violentamente mientras rasgaba el sobre. Sacó la pila de documentos financieros fuertemente censurados. Sus ojos recorrieron las páginas. Su respiración se entrecortó mientras leía los encabezados. «¿Compraste la deuda de los Montemayor?», susurró. Su voz estaba completamente despojada de su tono teatral, reemplazada por un pánico crudo y primario. «Yo no la compré», corrigió Damián, su voz completamente plana. «Mi esposa lo hizo, con su herencia personal de la finca Herrera. Oakhaven Capital estuvo más que feliz de vender los activos tóxicos a su sociedad de cartera por céntimos. Oficialmente somos dueños de la casa de los Montemayor, los fideicomisos de Nicolás
y cada céntimo ligado a su nombre. «¿Lo que significa?», dije suavemente, rodeando el escritorio para mirarla. «Que te poseo, Valeria». «¿Otra vez por qué?», chilló Valeria, retrocediendo del escritorio. Lágrimas de furia genuina corrían por sus mejillas. «¿Por qué me haces esto?». «Yo acepté el contrato maldito. Acepté al hombre roto para que tú pudieras tener la vida perfecta. Tú ganaste. ¿Por qué intentas destruirme?». «Porque no aceptaste el contrato maldito para ser noble», dije, abandonando la fachada educada. Mis ojos ardían con los recuerdos de una habitación de hospital, un monitor plano y su rostro riendo mientras yo moría. «Lo tomaste porque pensabas que era un peldaño. Elegiste a Nicolás porque pensabas que estabas robando mi corona. Has pasado toda tu vida tratando de arrebatar lo que es mío, Valeria, impulsada por unos celos venenosos y podridos». Me acerqué, bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar la finalidad absoluta en ella. «En otra vida, tu codicia podría haberme matado, pero en esta, simplemente te has encerrado en una jaula de tu propio diseño. El embargo de tu casa comienza mañana por la mañana a las 8 a.m. Tú y Nicolás seréis desalojados al mediodía. No tendréis absolutamente nada. Ni dinero, ni alta sociedad, ni escapatoria del monstruo con el que te arrodillaste para casarte». Valeria cayó al suelo, abrazándose a sí misma, sollozando en la cara alfombra persa. Ya no quedaba actuación, solo la patética y rota realidad de una mujer que había cavado un hoyo para su mejor amiga y había caído en él ella misma. «Seguridad», habló Damián en voz baja a su intercomunicador. «La señora Montemayor se va. Escóltenla a la nieve. Si se niega, arrástrenla». 2 guardias corpulentos se materializaron en la puerta segundos después. Levantaron a una Valeria que gritaba y se retorcía y la sacaron del estudio. Sus lamentos resonaron por el pasillo hasta que las pesadas puertas de entrada se cerraron de golpe, cortando el ruido por completo. El silencio volvió al estudio, pacífico y absoluto. Dejé escapar un largo suspiro, sintiendo que un peso que había llevado a través de 2 vidas finalmente se levantaba de mi pecho. Me giré para mirar a Damián. Me observaba atentamente, sus ojos azules suaves, llenos de una profunda comprensión tácita. No preguntó sobre mi mención de otra vida. Simplemente me sentó en su regazo, envolviendo sus fuertes brazos alrededor de mi cintura. Enterró su rostro en mi cuello. «¿Hemos terminado de jugar con la basura?», murmuró contra mi piel. «Sí», susurré, apoyando mi cabeza contra la suya. «La maldición se ha roto. El imperio es nuestro. Finalmente hemos terminado. Si te ha encantado esta historia de traición absoluta, venganza calculada y reclamar lo que es tuyo por derecho, dale a me gusta ahora mismo». Valeria pensó que podía reescribir el destino robando el billete dorado. Pero olvidó una regla crucial. Una reina no necesita un contrato dorado para construir un imperio. Solo necesita al rey adecuado. No olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos para ver más dramas épicos, giros impactantes y karma satisfactorio. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Sofía? Házmelo saber en los comentarios. La segunda historia. La primera vez que Lord Damián Vega canceló nuestra boda, le supliqué. Le rogué que no me destruyera frente a todo el reino. La segunda vez, se lo agradecí. En mi primera vida, la catedral olía a cera de abeja, a rosas de invierno y a lana mojada. Bajo los santos pintados, yo esperaba con guantes color perla. Lord Damián Vega miraba más allá de mí. Su mirada buscaba a mi prima, Lady Isabel Ardán. Ni siquiera había bajado la voz. «No puedo casarme con Helena», le dijo al arzobispo. «Mi corazón pertenece a otro lugar». El silencio que siguió fue tan profundo que oí la lluvia golpear las vidrieras. Isabel se cubrió la boca como si estuviera sorprendida, aunque llevaba el collar de rubíes que Damián me había prometido. Mi padre me susurró que debía suplicar. Había pedido préstamos contra nuestras tierras, confiando en la solidez de este matrimonio. Yo obedecí. Damián se casó conmigo después de todo. Durante 7 años, me castigó por obligarlo a cumplir su palabra. Damián elegía mis vestidos, leía mis cartas, despedía a mis damas de compañía, guardaba todas las llaves.
Me llamaba inestable cada vez que yo cuestionaba las visitas de Isabel, o los préstamos que llevaban mi sello. Cuando descubrí que movía fondos militares a través de ONGs a mi nombre, me dijo con calma: ningún tribunal le creería a una esposa celosa, no por encima del comandante más condecorado del reino. Él tenía razón. Cuando llegaron los auditores reales, el oro desaparecido llevaba mi firma. Mi padre lo negó todo. Damián me envió a un pabellón de caza en el norte por mi salud. Allí las ventanas tenían barrotes y la chimenea echaba humo. Morí allí, durante la noche más fría del año. A los sirvientes se les había ordenado marcharse. La nieve se acumulaba contra la puerta como un muro blanco. Recuerdo el sabor a hierro de la sangre tras horas de tos. Recuerdo el ardor en mis pulmones. Y la última vela, encogiéndose hasta ser un punto azul. La carta final de Damián yacía abierta a mi lado. Ya sabía lo que decía por el guardia que la entregó. Había solicitado a la corona anular nuestro matrimonio póstumamente. Pretendía casarse con Isabel en primavera. Mi último pensamiento no fue de venganza. Fue sobre el suelo de la catedral bajo mis rodillas, y en lo diferente que podría haber sido mi vida, si simplemente me hubiera levantado. Entonces abrí los ojos al sonido de las campanas. Tenía 25 años de nuevo. Llevaba el mismo vestido de novia mientras Teresa abrochaba mi manga. La lluvia trazaba caminos en las ventanas, y el órgano comenzó el himno que había atormentado mi muerte. Durante varias respiraciones no pude moverme. El corsé de seda se sentía demasiado apretado. Mi garganta se cerró en torno a un aire que olía a almidón de lavanda y humo de velas. Presioné una mano contra la pared, esperando sentir la piedra helada por la nieve de la montaña. Pero bajo mi palma había yeso liso, calentado por cientos de cuerpos. «Señora», preguntó Teresa, «¿se encuentra mal?» En mi primera vida, Damián despidió a Teresa. Lo hizo por advertirme que había abierto mis cartas. Ella más tarde desapareció en el camino a casa. Le cogí ambas manos. «Pase lo que pase en la próxima hora, quédate a mi lado, hasta que yo te diga lo contrario». Sus cejas se juntaron, pero asintió. Siempre. Las puertas se abrieron. Entré en la catedral sin sentir los pies. La memoria había conservado cada rostro. Mi padre, de terciopelo azul. Mi madrastra, llevando el broche de mi madre. Isabel, junto al pasillo. Y Damián, bajo el altar, con su uniforme oscuro, era apuesto, controlado, y ya vigilaba mi obediencia. El emperador estaba en el primer banco real. El emperador Adrián II, recién coronado tras la muerte de su hermano, era conocido por sobrevivir a asesinos y por investigar a los nobles que habían vaciado el tesoro. Damián le temía. Damián le temía. Ese recuerdo me fortaleció más que la oración. Llegué al altar. El arzobispo comenzó. La mandíbula de Damián se tensó en la misma frase que antes. Cuando el arzobispo preguntó si algún impedimento legal prevenía nuestra unión, Damián dio un paso atrás. «No puedo casarme con Lady Helena». Un murmullo recorrió a los invitados. La mano de mi padre se cerró sobre el pomo de su bastón. Isabel bajó las pestañas. Damián me miró, esperando mi conmoción, mis lágrimas, mi humillación. Sentí todo eso. El recuerdo no hacía la herida indolora. Mi cuerpo recordaba arrodillarse, incluso cuando mi mente se negaba. Mis rodillas flaquearon bajo la pesada falda. Probé la sal donde me había mordido el interior de la mejilla, pero no supliqué. Damián continuó, su tono medido. «Sería deshonesto atarla a un hombre cuyo afecto pertenece a otra». Isabel se levantó, cada movimiento ensayado. «Damián, aquí no». Él se volvió hacia ella con una suavidad que nunca me había mostrado tras nuestros votos. Varias mujeres suspiraron. Creían estar presenciando un acto de valentía. Estaban viendo a dos personas ponerme una hoja en las manos y esperaban que yo misma me la clavara. Mi padre se inclinó hacia mí. «Haz algo». Me quité los guantes, dedo por dedo. Luego me enfrenté al arzobispo. «Su señoría ha retirado su consentimiento. Yo también lo retiro». La expresión de Damián cambió solo ligeramente. Un estrechamiento de los ojos.
Una pausa demasiado larga antes de su siguiente aliento. «Me malinterpretas», dijo. «No». Mi voz tembló, pero se oyó. «Por primera vez, lo entiendo perfectamente». Mi madrastra siseó mi nombre. Mi padre avanzó, su bastón golpeando el mármol. Este acuerdo fue presenciado por la corona. La casa Haro ha cumplido todas las condiciones. El emperador habló antes que nadie. Un matrimonio no es una requisición militar, duque Haro. Su voz era tranquila. Sin embargo, la catedral entera se movió a su alrededor. Se levantó del banco real, alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro como la lluvia peinado hacia atrás. Su rostro parecía más cansado que en los retratos. No llevaba corona en la cabeza, solo un fino anillo de plata y negro en su cuello. Mi padre hizo una reverencia tan rápida que casi se le cae el bastón. Su Majestad solo quería decir, sé lo que quería decir. Damián se volvió hacia el emperador. La culpa es mía. Compensaré a la casa Haro por cualquier pérdida. En mi primera vida, esa promesa me había atrapado. Mi padre creía que la compensación nunca igualaría el valor político del matrimonio. Así que me ordenó suplicar. Ahora veía el cálculo en el rostro de Damián. Esperaba que entrara en pánico por las deudas de mi familia y que me arrastrara de vuelta antes de que se viera obligado a poner un precio. Levanté la barbilla. La casa Haro puede negociar sus propias pérdidas. Yo libero a Lord Vega de toda obligación personal hacia mí. Los ojos de Isabel brillaron, no con alivio, sino con ira. Fue entonces cuando lo entendí. Ella también recordaba. Isabel recordaba mi primera vida. Esperaba mis súplicas, el matrimonio a regañadientes de Damián y mi eventual desgracia. Al renunciar a él, le había robado la victoria que ella había vuelto a reclamar. Dio un paso hacia el pasillo. El dolor te está volviendo imprudente. Deberías tomarte un tiempo antes de... Puedes quedártelo, dije. Algunos invitados jadearon. El rostro de Isabel se quedó inmóvil. La mano de Damián se flexionó a su costado. Me volví hacia mi padre y renuncio a cualquier derecho sobre el acuerdo Vega, al fondo nupcial y a la residencia en el Paseo del Rey. No puedes, susurró él. Puedo renunciar a regalos hechos en contemplación de un matrimonio que no ocurrirá. La mirada del emperador se agudizó. Tiene razón. Mi padre miró hacia Damián, en silencio, suplicándole que recuperara el control del espectáculo. Damián me estudió como si yo fuera un mapa cuyas carreteras se habían reorganizado. Lady Helena, dijo, quizás deberíamos hablar en privado. No. Fue la palabra más pequeña que jamás había usado contra él. Se sintió como si levantara una puerta de mi pecho. El arzobispo carraspeó. Entonces, la ceremonia no puede continuar. Mi madrastra me agarró el brazo con fuerza, lo suficiente para dejar un moratón. Nos has avergonzado. Me solté. No, fui abandonada en el altar. Hay una diferencia. Recogí mi falda y caminé por el pasillo. Los invitados me observaban con lástima, deleite o hambre de cotilleo. Teresa me siguió. La lluvia fría soplaba bajo el pórtico de la catedral. Lady Helena. El emperador me había seguido. Detrás de él, los nobles estiraban el cuello sin atreverse a acercarse. De cerca, los ojos de Adrián eran de un verde grisáceo, el color del agua de un río bajo el hielo. Una fina cicatriz cruzaba una de sus cejas. «No tienes carruaje», dijo. «El carruaje de Damián me había traído». Por supuesto que sí. Incluso antes del matrimonio, todos los caminos para alejarme de él le pertenecían a él. Puedo alquilar uno. ¿En una tormenta y vestida así? Miré mi vestido de seda marfil. Sería una excelente historia para los periódicos. La comisura de su boca se movió, aunque no llegó a ser una sonrisa. «Usa el mío», dudé. Cada amabilidad de un hombre poderoso se había convertido una vez en una cadena. Adrián pareció leer el pensamiento en mi rostro, porque retrocedió en lugar de acercarse. «Mi tía viuda está dentro del carruaje», dijo. «Te llevará a donde elijas. Yo volveré por separado». La ausencia de presión me persuadió más que cualquier garantía.
Gracias, Su Majestad. La tía viuda de Adrián, la princesa Sabina, me recibió con una capa de lana y sin preguntas. Su carruaje olía a cedro y menta. Lléveme a la calle de la Campana, dije. Número 14. Teresa me miró fijamente. Señora, esa es la antigua propiedad de su madre. Exacto. Mi madre me había dejado una casa de ladrillo y un fondo fiduciario, controlado por mi padre hasta que cumpliera 25 años. En mi primera vida, lo cedí todo en el acuerdo matrimonial con Damián. Había cumplido 25 años el día anterior. La casa era mía ahora. Si llegaba a ella antes de que mi padre encontrara otra forma de quitármela. El número 14 de la calle de la Campana tenía contraventanas verdes, un llamador con forma de golondrina y polvo en cada habitación. Las cerraduras funcionaban y la taza de té azul de mi madre todavía esperaba en la despensa. Dormí esa noche en un sofá, bajo 3 abrigos. Al amanecer, empecé a salvar mi vida. Moví mi fondo a una cuenta que solo requería mi firma. Registré la casa de la calle de la Campana a mi nombre y contraté a la abogada Ada Méndez, una mujer de mirada aguda que más tarde procesaría a los aliados de Damián. Tu padre presentó una petición esta mañana, dijo, alegando que estás incapacitada emocionalmente. Quiere la autoridad temporal sobre tu propiedad. Mis manos se enfriaron alrededor de mi té. ¿Cuán rápido puede conseguirla? Con un juez cooperativo, 2 días. Conmigo oponiéndome, mucho más. Oponerse, ¿con qué base? Describí la presión para firmar y las deudas que mi padre ocultaba. Luego, le di a Ada los nombres de una ONG fantasma, su banco y el almacén con los libros de contabilidad duplicados. Guardé la verdad sobre mi renacimiento para mí. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, «O eres excepcionalmente observadora, Lady Helena, o tu familia ha sido excepcionalmente descuidada. ¿Pueden ser ambas cosas ciertas?» Sí, cerró la carpeta. A menudo lo son. La semana siguiente fue horrible. Mi padre congeló mi asignación. Mi madrastra me llamó irracional y Damián envió flores, un médico y una oferta de una finca a cambio de silencio. Lo devolví todo. Isabel me visitó al 8º día. Llegó en un carruaje color crema, llevando el collar de rubíes. La lluvia brillaba en su abrigo rojo, y el triunfo hacía que su belleza pareciera frágil. Teresa no quería dejarla entrar. Yo sí. Isabel entró en mi pequeño salón y miró el papel pintado desvaído como si oliera mal. ¿Así que esto es lo que elegiste? Sí. ¿Por orgullo? ¿Por paz? Ella rió suavemente. La paz es lo que las mujeres llaman fracaso, cuando no soportan decir que perdieron. Serví té en las tazas azules de mi madre. Mi mano se mantuvo firme hasta que ella tocó el rubí en su garganta. Damián me ha pedido que me case con él, dijo. El emperador no puede oponerse. La elección personal de Lord Vega no es un asunto de Estado. Espero que la ceremonia sea todo lo que deseabas. Su sonrisa se desvaneció. Se supone que debes estar enfadada. Se suponía que debía estarlo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La miré a los ojos. En ese instante, la lluvia contra la ventana pareció ensordecedora. Isabel entendió lo que había revelado. Sus dedos se apretaron alrededor del rubí, hasta que la cadena se hundió en su piel. Dejé la tetera. ¿Cuánto recuerdas? Se levantó tan rápido que la taza tintineó en su plato. No sé de qué hablas. Recuerdas mi boda, mi matrimonio, el invierno en que morí. Su rostro perdió su pulcritud. Luego la ambición regresó y lo reconstruyó. Lo tenías todo, dijo. Los diamantes de los Vega, invitaciones reales, un marido que se convirtió en comandante. Vi a la gente hacerte reverencias, mientras mi madre y yo esperábamos fuera de sus puertas. Morí encerrada en un pabellón de caza. Ella parpadeó. Damián movió fondos militares robados a través de cuentas a mi nombre. Cuando llegaron los auditores, me llamó inestable y me envió al norte. Me congelé mientras él se preparaba para casarse contigo. Por un instante, el horror cruzó su rostro. Luego negó con la cabeza. No, estás mintiendo porque me eligió a mí.
Te lo estoy contando porque sé lo que viene después de ser elegida. Él me amaba en la primera vida, te visitaba, te prometía cosas. ¿Alguna vez sacrificó algo por ti? Sus labios se separaron. Deslicé un papel doblado sobre la mesa. Contenía el nombre de la ONG Fantasma y las fechas de 3 transferencias que recordaba. Guarda esto. Revísalo antes de firmar nada. Ella no lo tocó. ¿Quieres que arruine mi oportunidad? No quiero ninguna responsabilidad por lo que ocurra después de hoy. Isabel se inclinó. Su caro perfume de violetas cortando el vapor del té. ¿Crees que vivir en esta casita te hace noble? ¿Crees que rechazarlo te hace poderosa? Se casará conmigo. Y cuando lo haga, cada persona que se río de mi madre me hará una reverencia. Dejó el papel sobre la mesa. 3 semanas después, Damián anunció su compromiso en la Asamblea de Invierno. La corte celebró el romance que supuestamente había sido lo suficientemente valiente como para reclamar. Isabel apareció con un vestido de satén plateado y los diamantes de la familia Vega. Damián le dio un apartamento en Palacio y la nombró patrona del Fondo de Viudas de Soldados, el mismo fondo que usaría para ocultar las primeras transferencias. Durante un tiempo, pareció que ella había ganado. Yo me reconstruí en silencio. Con Ada, convertí la calle de la Campana en una oficina de registros, para mujeres que necesitaban ayuda con fideicomisos, dotes y cláusulas de herencia. Cometí errores, perdí dinero, y a veces me despertaba temblando por el sonido de las ruedas de un carruaje. Pero cada mañana, la llave de la puerta principal seguía siendo mía. No fui brillante de la noche a la mañana. Confié en un empleado que vendió una lista de clientes a mi padre. Subestimé los costes de reparación y pasé un mes comiendo pan y sopa de cebolla junto a un techo con goteras. Algunas noches, el sonido de las ruedas de los carruajes me despertaba temblando, porque sonaban como los guardias llegando al pabellón. Pero cada mañana, la llave de la puerta principal permanecía bajo mi propia mano. Adrián vino a la calle de la Campana a principios de primavera. Llegó sin estandartes reales, acompañado de un solo guardia que esperó fuera. Encontré al emperador en mi sala de registros. Examinaba estanterías etiquetadas como dote, tierra, tutela y deuda. Su Majestad, dije, tratando de no dejar caer un montón de libros de contabilidad. Me dijeron que se requerían citas. Se requieren. Entonces, me disculpo. Mi secretario intentó concertar una con un nombre falso. Señor Adrián Negro. Una sonrisa genuina apareció. Le faltó imaginación. Dejé los libros. ¿Qué necesita el emperador de una oficina de registros de 2 habitaciones? Alguien ha estado alterando las solicitudes de pensión para las familias de los soldados. Su nombre apareció en un memorando enviado al Tesoro. Lo había presentado de forma anónima. Entonces, alguien olvidó quitar la página de la firma. La señorita Méndez no comete ese tipo de errores. Así que Ada había querido que él me encontrara. Adrián colocó varios documentos sobre la mesa. Usted identificó patrones que mis auditores pasaron por alto. Los reconocí. ¿De dónde? La verdad presionaba detrás de mis dientes. No podía decirle a un emperador que ya había visto su reino casi colapsar, pero podía darle lo suficiente. La casa de Lord Vega usó estructuras similares en las negociaciones matrimoniales. Fideicomisos benéficos, garantes superpuestos, cuentas que parecían separadas, pero que estaban controladas por el mismo secretario. El rostro de Adrián se endureció. ¿Tiene pruebas? Todavía no. ¿Me ayudará a encontrarlas? Hombres poderosos me habían pedido ayuda antes. Se referían a la obediencia. ¿Qué autoridad tendría? Pregunté. Sería una examinadora civil temporal adscrita a la Comisión del Tesoro. Reportaría a la señorita Méndez, no a mí. Puede rechazar cualquier asignación, y su propiedad permanece fuera del alcance de la corona. Había anticipado cada miedo que no había expresado. ¿Por qué? Porque la competencia es rara. Y porque Lord Vega espera que las mujeres sean invisibles dentro de los documentos. Miré los papeles. El salario, por sí solo, aseguraría la calle de la Campana durante años. Quiero los términos por escrito. Ya lo están.
Así fue como empecé a trabajar para la corona. Adrián no me cortejó. No entonces. Discutía mis conclusiones. Devolvía informes cubiertos de notas precisas. Y una vez me hizo rehacer 3 semanas de análisis, porque había confundido coincidencia con coordinación. Cuando le espeté que los emperadores estaban acostumbrados a ser obedecidos, respondió: «Los malos emperadores sí. Los útiles están acostumbrados a las pruebas». Adrián se reveló a través de pequeños actos, recordando a los empleados fallecidos, enviando a casa a los guardias agotados, y nunca entrando en mi oficina después del anochecer sin otra mujer presente. Cuando un archivo cerrado desencadenó mi pánico, se sentó a varios metros de distancia. Describió las ventanas abiertas y la llave en mi mano hasta que la habitación volvió a ser real. «Las bisagras están oxidadas», dijo con calma. «Alguien está trayendo aceite. Hay 6 ventanas, todas sin barrotes. Tienes tu propia llave». Presioné el frío latón en mi palma hasta que la habitación regresó. Después, nunca lo mencionó. Damián se dio cuenta de mi trabajo antes de la boda de Isabel. Vino a la calle de la Campana al atardecer, con un uniforme verde oscuro. Las farolas acababan de encenderse, y el aire olía a humo de carbón y pan fresco. Teresa se movió hacia la cuerda de la campana que convocaba a la guardia. «Está bien», le dije, aunque no lo estaba. Damián se quitó los guantes. «Te ves bien. Estoy ocupada. Siempre lo estabas. Subestimé cuánto». Caminó por la habitación sin ser invitado, deteniéndose en las estanterías. «Estás ayudando al emperador a investigar organizaciones benéficas militares. Reviso registros públicos. Estás avergonzando a tu padre. Él sobrevive a la vergüenza notablemente bien». La mirada de Damián se posó en mí. «Isabel cree que intentas interferir en nuestra boda. Entonces, cásate rápido. Ahórrale el suspense». Su calma se resquebrajó por medio segundo. «No eras así antes». «¿Antes? ¿Recordaba él también?» Busqué en su rostro, pero solo encontré sospecha. Damián no necesitaba otra vida para reconocer que la mujer que tenía delante ya no coincidía con la que él había seleccionado. «Confundí la resistencia con el deber», dije. Corregí el error. Se acercó más. «El emperador te usará y te descartará. Quizás por eso tenemos un contrato. ¿Crees que el papel te protege?» «No, las copias lo hacen». Sus ojos se desviaron hacia el armario cerrado, donde guardo registros duplicados fuera de la oficina. Esa mirada confirmó más que una confesión. Damián suavizó la voz. «Lo de la catedral fue cruel. Lo admito. Esperaba que tu padre negociara, no que creara un espectáculo. Déjame reparar el daño. Retírate de la comisión y te cederé la calle de la Campana de forma permanente. Ya es mía. Podría darte tierras, ingresos, un puesto en la corte. Me ofreciste una jaula una vez. Pintarla de otro color no la convierte en un jardín». Me miró con una quietud que solía aterrorizarme. Luego dijo: «Puede que el interés del emperador sea menos honorable de lo que imaginas». Cuando se fue, cerré la puerta y vomité en el fregadero de la cocina. La fuerza no significaba que el miedo desapareciera. Significaba que el miedo ya no tomaba mis decisiones. Isabel se casó con Damián en mayo. No asistí. Las campanas de la catedral resonaron por toda la ciudad, mientras yo estaba sentada con Ada y Adrián en el archivo del tesoro, rastreando pagos del fondo de viudas de soldados, a 3 compañías registradas a nombre de Isabel. Se había convertido en su propietaria 6 días antes de la ceremonia. «Firmó», dijo Adrián. «Puede que no sepa lo que firmó». Ada me miró. «La advertiste una vez. ¿La advertirás de nuevo?» Pensé en Isabel dejando el papel intacto, en el pabellón de caza, en lo desesperadamente que había deseado que una persona lo intentara 2 veces. «Sí», escribí una carta, enumerando las compañías, las fechas y el riesgo. No pedí nada y firmé con mi nombre. La carta fue devuelta sin abrir. Durante meses pareció que Isabel había ganado. Sus vestidos eran copiados, sus cenas elogiadas. Y Damián le dio una casa de mármol y caballos negros. Ella defendía su control sobre su correo como protección. Luego las grietas se ensancharon.
Pronto despidió a una doncella en la que él no confiaba. Dejó el invernadero a su orden y permitió que sus cuentas se fusionaran con las de la casa. Compañías a su nombre pidieron prestados millones contra contratos militares que no existían. Para otoño, la Comisión del Tesoro tenía pruebas suficientes para solicitar una investigación pública. Damián se adelantó. En el banquete de los fundadores, ante ministros, embajadores y la mitad de la nobleza, anunció que se habían descubierto irregularidades en organizaciones benéficas gestionadas por su esposa. Su voz transmitía dolor sin vergüenza. Lady Isabel actuó sin mi conocimiento, dijo. He entregado todos los documentos relevantes a la corona. Isabel estaba sentada a su lado, con un vestido del color de las lilas congeladas. Durante varios segundos no entendió. Luego, 2 oficiales reales se acercaron a su silla. Miró a Damián. ¿Qué has hecho? Él no la miró a los ojos. Los susurros aumentaron, mientras los flashes de los fotógrafos estallaban. Isabel se levantó demasiado rápido, arrastrando el mantel y tirando copas de cristal al suelo. «Son tus cuentas», dijo. «Tu secretario trajo cada papel». La expresión de Damián permaneció grave. «Estás alterada. Coopera con los oficiales». Ella lo abofeteó. El sonido cortó el silencio del salón. Él le agarró la muñeca antes de que pudiera hacerlo de nuevo. No con violencia, sino con posesión absoluta. Conocía ese agarre. Conocía la advertencia oculta en la presión de su pulgar. Isabel me vio al otro lado de la sala, junto a la mesa del tesoro. Por primera vez en cualquiera de nuestras vidas, me miró sin envidia, solo con terror. Adrián se negó a detenerla hasta que las pruebas fueran examinadas de forma independiente. Damián se opuso. El emperador lo ignoró. Isabel vino a la calle de la Campana antes del amanecer. Llegó sin carruaje, sin joyas, sin maquillaje. La lluvia empapaba su pelo. Teresa la encontró acurrucada en mi escalón delantero. La dejé entrar. Se quedó en mi cocina mientras el agua formaba un charco alrededor de sus botas. Cogió mi sello, susurró. Lo usó mientras yo dormía. Las compañías tienen 87 empleados que nunca he conocido. Hay cartas con mi letra que no escribí. Puse una toalla sobre la mesa. ¿Tienes acceso a la casa? Ya no. ¿Algún documento original? Se metió la mano bajo la capa y sacó un libro de contabilidad de cuero. Cogí esto de su escritorio. Aún no lo he tocado. ¿Te vio alguien? Su secretario. Entonces necesitamos a la guardia. No. Me agarró la muñeca. Sus dedos estaban helados. Si me arrestan, dirá que lo inventé todo. Me solté, sin brusquedad. No me sujetes. Me soltó de inmediato. El gesto dolió más que si se hubiera resistido. Lo siento, dijo. Por esto, por lo de antes, por ambas vidas. Me senté frente a ella. La llama de la lámpara temblaba con la corriente. ¿Recuerdas morir? Preguntó. Sí. Damián dijo que te escondiste por vergüenza, susurró ella. Le creí. Porque de lo contrario, había pasado años deseando algo monstruoso. Deseabas lo que él mostraba. Deseaba que tú lo perdieras. La honestidad desnudó la habitación. Miré el libro de contabilidad. Le daré esto a Ada. Ella te conseguirá un abogado. Le contarás todo a la comisión, incluido lo que firmaste voluntariamente. ¿Podría ir a la cárcel? Sí. Sus ojos se cerraron. No mentiré por ti, continué. No pagaré tus deudas ni le pediré al emperador que borre tu responsabilidad, pero no dejaré que Damián entierre la verdad bajo tu nombre. Ella asintió una vez. Es más de lo que merezco. Merecer no es la cuestión. El libro contenía las instrucciones de Damián, pagos militares codificados, y nombres de jueces y auditores sobornados. Isabel identificó sellos duplicados y testigos de las entregas de medianoche. La investigación se abrió públicamente 3 semanas después, en el Salón de la Ley. Damián entró en el Salón de la Ley con su uniforme de gala. Isabel llegó bajo custodia, mientras yo me sentaba detrás de Ada en la mesa de la corona, y Adrián presidía desde el estrado.
Damián afirmó que Isabel falsificó sus órdenes y enriqueció a su familia. Presentó sus firmas y testigos de su ambición. Gran parte era lo suficientemente cierto como para ser peligroso. Isabel había querido estatus, había firmado documentos descuidadamente y había usado su influencia cruelmente. No era inocente, pero no era la arquitecta. Ada presentó el libro de contabilidad, luego el testimonio del secretario despedido de Damián y registros bancarios que mostraban transferencias idénticas de años antes de su matrimonio con Isabel. Finalmente, me llamó a mí. Caminé hacia la mesa de los testigos. Bajo la mirada de todos los que habían presenciado mi boda cancelada, Damián parecía casi divertido. Ada me pidió que explicara las organizaciones benéficas, las empresas fantasma, los contratos falsos y el patrón de colocar la propiedad en mujeres fáciles de desacreditar. El abogado de Damián se levantó. Lady Helena guarda un rencor personal contra Lord Vega. Él terminó su compromiso públicamente. Estuve de acuerdo con la cancelación después de ser rechazada. Sí. Luego entró al servicio del emperador. Sí. Y su majestad le ha mostrado un favor extraordinario. Un murmullo recorrió la galería. El calor subió por mi cuello. La defensa final de Damián era convertir las pruebas en celos. Y el trabajo de una mujer en la sombra de un hombre. El abogado sonrió. ¿No es cierto que el emperador ha visitado su residencia privada repetidamente? La expresión de Adrián no se movió. Respondí. Es cierto que su majestad ha visitado una oficina abierta a clientes, empleados y abogados. ¿Niega usted un apego personal? Ada objetó. Adrián permitió la pregunta. Su mirada en mí, en lugar del abogado. Mi pulso latía en mi garganta. No niego que respeto al emperador, dije. Pero los registros bancarios no se vuelven románticos porque una mujer los lea. La risa estalló en la galería antes de ser silenciada. La sonrisa del abogado se desvaneció. Ada presentó una orden de transferencia de 2 años antes de que Damián me conociera. Llevaba su cifrado militar privado y dirigía fondos a una cuenta que más tarde estaba destinada a mí. En esta vida, nunca había firmado el documento final. Damián no pudo explicar por qué existía la cuenta. Por primera vez, perdió el control de su rostro. Se volvió hacia mí. ¿De dónde sacaste eso? La pregunta fue una confesión. Ada respondió. De los libros de contabilidad duplicados, almacenados en el almacén 9, donde su oficina los colocó. Damián miró a Adrián. Este procedimiento es político. No, dijo Adrián. Se volvió político cuando robaste a los soldados y compraste jueces. Este procedimiento es aritmética. El salón estalló. Al atardecer, Damián había perdido su mando, la autoridad sobre su patrimonio y el acceso a sus cuentas. En los meses siguientes, los ministros dimitieron. Los jueces huyeron y el dinero recuperado restauró el fondo de los soldados. Isabel se declaró culpable de negligencia, declaraciones falsas y aceptación de beneficios fraudulentos. Su cooperación redujo la pena a 18 meses de arresto domiciliario y una prohibición de 10 años de gestión de organizaciones benéficas. Mi padre entregó pruebas y vendió las tierras de los Haro para pagar parte de la pérdida. Me escribió 6 veces. Respondí una vez, dirigiendo todo contacto futuro a través de Ada. Mi madrastra llamó a eso crueldad. Yo lo llamé un límite. El invierno regresó. Un año después, Adrián y yo caminábamos por el invernadero imperial. La nieve cubría los jardines exteriores. Dentro, las hojas de naranjo brillaban bajo el cristal curvado. Había hecho permanente la comisión del tesoro. Yo servía como examinadora adjunta. Con mi salario y autoridad publicados junto a los de todos los demás, nos detuvimos junto a una fuente de azulejos azules. Hay un asunto que el Consejo sigue planteando, dijo. ¿Impuestos? Matrimonio. Lo miré. ¿El suyo o el de ellos? El mío. Aunque varios ministros parecen dispuestos a casarse entre sí, si eso resolviera la sucesión, me reí antes de poder evitarlo. Adrián sonrió. Luego se puso serio. No haré una declaración pública.
No te acorralaré con gratitud, rango o espectáculo. Te estoy preguntando si considerarías un cortejo. La palabra sonaba casi anticuada en su boca. Mi cuerpo recordó otro altar, otro hombre poderoso. Por un momento, la seda se apretó alrededor de mis costillas. Aunque llevaba lana, Adrián esperó sin acercarse. ¿Qué me costaría negarme?, pregunté. Nada. ¿Mi cargo? Tuyo por mérito. ¿La calle de la campana? Tuya por ley. ¿Mi libertad para estar en desacuerdo contigo en el consejo? Sospecho que el imperio se derrumbaría sin ella. Busqué impaciencia en su rostro y no encontré ninguna. Lo consideraría, dije, lentamente. Tan lentamente como necesites. Ese debería haber sido el final del escándalo. No lo fue. El consejo se opuso a mí, la hija de un duque condenado y una mujer abandonada en el altar. Los periódicos me llamaron ambiciosa, dañada y calculadora. En mi primera vida, esas palabras me habrían destrozado. En la segunda, todavía dolían. Simplemente me negué a construir mi hogar con ellas. Adrián me cortejó durante 11 meses. Durante 11 meses, Adrián vino a la calle de la campana. Debatió conmigo en el consejo, admitió errores y respetó cada límite. Cuando las pesadillas me despertaban, se quedaba o se iba, según lo que yo pidiera. Isabel regresó a la capital después de que terminó su confinamiento. Solicitó una reunión. Llegó vistiendo de gris y sin perfume. Una fina cicatriz cruzaba su pulgar, de la noche en que huyó de la casa de Damián. Trabajo en la escuela de mi madre ahora, dijo. Llevo la contabilidad, bajo supervisión. Eso suena útil. Es aburrido. Las cosas útiles a menudo lo son. Una leve sonrisa apareció y desapareció. He oído que el emperador tiene la intención de proponerte matrimonio. También todos los vendedores de periódicos de la ciudad. ¿Aceptarás? No lo he decidido. Miró las contraventanas. Cuando Damián me eligió, pensé que tu calma significaba que esperabas un premio mayor. Pensé que todo era una competición. Yo también lo pensé una vez. ¿Y ahora? Ahora pienso que una vida puede ser buena, sin que nadie pierda para que yo gane. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para ahuyentarlas. No espero perdón. Bien, ella asintió. La perdoné en parte, lentamente, nunca porque ella lo exigiera. No nos hicimos amigas, pero tampoco éramos enemigas. Éramos dos mujeres que habían visto al mismo monstruo. Desde lados opuestos de una puerta enjollada, Adrián me propuso matrimonio en mi cocina, sin corte, sin coro, sin audiencia oculta. Colocó un anillo de plata liso junto a la taza de té azul de mi madre y dijo: «Me gustaría construir una vida contigo, no comprarla, ni protegerla, ni ordenarla. Construirla. ¿Lo harás?» Cogí el anillo. Estaba tibio de su mano. Sí, dije, con condiciones. Por supuesto. Nos quedamos con la calle de la campana. De acuerdo. Permanezco en la comisión. De acuerdo. Nadie lee mi correspondencia. Temería por ellos, si lo intentaran. Y si alguno de nosotros desea abandonar una habitación, una conversación o una ceremonia, nos vamos. Su expresión se suavizó. De acuerdo. Nuestra boda fue pequeña y luminosa. Teresa estuvo a mi lado. Ada firmó como mi testigo. Y la princesa Sabina llevaba el mismo perfume de menta que el día que escapé de la catedral. Mi padre no fue invitado. Isabel, sí. Se sentó cerca de la parte de atrás con su madre. Cuando nuestras miradas se encontraron, inclinó la cabeza. No se necesitaba nada más. En el altar, el arzobispo preguntó si algún impedimento legal prevenía la unión. Mi corazón tropezó. Adrián no me cogió de la mano. Esperó. Miré hacia las puertas abiertas de la capilla. La luz del sol cruzaba el suelo. Ningún guardia bloqueaba el camino. Ninguna deuda esperaba bajo mi firma. Y ninguna mano familiar presionaba mi espalda. Las puertas estaban abiertas, porque yo había ordenado que las dejaran abiertas. Me volví hacia Adrián y puse mi mano en la suya. No hay impedimento, dije.
La gente dijo más tarde que Damián canceló nuestra boda y el emperador me eligió, como si el rechazo de un hombre disminuyera mi valor y el deseo de otro lo restaurara. Estaban equivocados. Adrián me eligió y yo lo elegí a él, pero la elección que cambió mi vida llegó antes. Antes de la lluvia, el juicio y el regreso más suave del amor. Llegó cuando Damián retiró su promesa, y yo entendí que una puerta abierta no era una humillación, era libertad, y esta vez la crucé por mi propio pie.